Muy buenas noches, queridos amigos de Martes con Kardec. Bienvenidos. Hoy continuamos un martes más con el programa de relatorías y enseñanzas de los principales libros espíritas. En esta ocasión, un libro y un invitado especial. El libro, la relatoría y enseñanza del libro Mirando al Misterio, de un doctor, de un médico colombiano pionero del espiritismo pues en Colombia y en América. Y el portador del análisis, de la reflexión, es Fabio Villarraga, quien es presidente de la Asociación Médico Espírita de Colombia, además presidente de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza y vicepresidente de la Federación Espírita de Cundinamarca. Entonces, como toda tarea espírita, iniciamos con una elevación de pensamientos. Le vamos a pedir a nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Álvaro, buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Un cordial saludo a nuestro hermano doctor Fabio Villarraga. Vamos a disponernos a elevar nuestro pensamiento, unir nuestros corazones. En la distancia, las vibraciones viajan, las conexiones se dan para dar gracias a Dios, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores para que nos acompañen, protejan y envuelvan en sus fluidos de luz y de amor. Que el expositor tenga toda la inspiración, el sostenimiento energético y que todos también en nuestros hogares, en nuestros sitios, tengamos el ambiente positivo para recibir y asimilar estas importantes enseñanzas y la vida del doctor Luis C.A. Uribe. Que tengamos una buena tarde y una buena noche a todos. Muy buenas. Gracias, Álvaro. Bien, Fabio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias, Abel, Álvaro y todos los compañeros de Fusenda y los aquí presentes. Vamos entonces a entrarnos en este tema de el contenido del libro Mirando al Misterio. Básicamente, pues, una obra escrita por el doctor Luis C. Uribe y que constituye uno de los libros clásicos, icónicos de la literatura espírita colombiana, dado que el doctor Luis C. Uribe pues conoció varias de las figuras que nosotros conocimos, pero a través de los libros y a través de los artículos, como Camilo Flammarion, como Gustavo Beley. Él los conoció directamente, estuvo en París y publicó esta obra precisamente en una de las librerías donde se publicaban las principales obras, no solo espíritas, sino espiritualistas, que en la época los escritores iban hasta allí a hacerlo. Por eso seguramente el doctor Luis Uribe fue también allí, ¿no? Entonces, vamos a hacer una introducción también del autor, ya que pues no solamente es importante mirar pues el contenido, sino obviamente el autor, porque a pesar de que hemos oído hablar del doctor Luis Uribe, para que no conozcamos algunos de sus detalles. Solamente vamos a resumir algunos de los aspectos principales de su vida, porque lo que nos vamos a dedicar hoy es a entrarnos en su obra, ¿no? Para todos es conocido que el doctor Luis Uribe nace en este año 1872 y desencarna en 1934, después de haber cumplido una tarea, digamos, en el campo social, en el campo de la salud, en el campo de la educación, pero también en el campo espírita, porque hizo sus valiosos aportes, no solamente desde lo literario, sino también desde lo experimental, así como lo dejó consignado en la parte final del libro. Hay varias referencias, obviamente, a la vida de Luis Uribe. El primer conocimiento que tuvimos de las notas biográficas de él las escribió la señora Colombia Montoya Martínez en un pequeño librito de historia del espiritismo en Colombia, que después fue publicado en una segunda parte
de esta obra Horizontes Educativos para el Alma. Y su nieto, Adolfo Francisco Sea, escribe una biografía que la titula Luis C. Uribe, su vida y su época. Y ya autores colombianos como Oscar Cervantes también hacen una obra de las retrospectivas biográficas del doctor Luis C. Uribe, ¿no? Esta es la imagen del nieto, Adolfo de Francisco Sea, también pues muy conocido entre los medios académicos, era miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Y ustedes ven un parecido muy, muy notable entre su nieto, Adolfo Francisco Sea, y Luis C. Uribe, ¿no? Entonces, tuvimos la grata oportunidad de escuchar una conferencia del nieto de Luis C. Uribe, Adolfo Francisco Sea, en una actividad que organizamos del AME Colombia en el auditorio 121 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, donde su nieto contó todas las experiencias biográficas de su abuelo. Material pues que hemos grabado. Aquí, en el pueblo de Titiribí, donde nace Luis C. Uribe, y donde hay, digamos, un monumento, un busto en honor a él. Pues él nace de un hogar, digamos, donde habían otros hijos también, un 29 de agosto de 1872, ¿no? Y él desarrolla sus estudios de bachillerato en el Colegio Rosario en Bogotá y después entra a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, de donde se gradúa para una tesis que fue laureada. Esta es una imagen de la Facultad de Medicina, donde él fue docente, catedrático de varias materias, especialmente dentro del campo de la microbiología también, ¿no? Él, como dice ahí, fue un apóstol de la medicina, ¿verdad? Tenía ese sentido humanitario de ayudar a aquellos que más lo necesitaban, y siempre le preocupó, ¿no? Se casó con Clorinda Hernández, que posteriormente ella desarrollaría una mediunidad sonambúlica, como está escrito en su obra Mirando el Misterio, y quien fuera la medium principal, y bajo el nombre de Celina. Entonces está ahí desarrollada todas las intervenciones y todas las fenomenologías que se dieron a través de la mediunidad sonambúlica de su esposa Clorinda. Y cuando él va a Francia, allá después de dedicarse a algunos estudios, le otorgaron el título oficial de instrucción de la Academia Nacional de Medicina de París. Él aprendió muy rápido la lengua francesa y su esposa también, ¿no? Tuvo 2 viajes allá a Francia, ¿no? En uno de ellos fue cuando publica esta obra y trae, pues, obviamente, una serie de ejemplares para divulgarlos aquí, en Colombia. La señora Colombia Montoya Martínez tenía uno de esos libros originales de Luis C. Uribe, Mirando al Misterio. Entonces, dentro de las fases académicas, pues él dictaba histología ahí en la Facultad de Medicina y bacteriología, o sea, toda la parte de el estudio de los microorganismos como estaban en pleno desarrollo en esa época, ¿no? También se dedicó a la parte política y por su sentido humanitario y social era un buen orador también, no solamente espírita, sino dentro de estas tribunas políticas, ¿no? Y llegó a ser director del Partido Liberal en el año 1932. Algo interesante, importante, él participó, conoció al doctor Gustavo Geley y participó en algunas experiencias en el Instituto Metapsíquico
de París que dirigía Gustavo Galey, donde hacía una serie de experiencias con medios de efectos físicos. En ese instituto guardaban toda una serie de guanteletes de parafina y otra serie de evidencias de los espíritus materializados, en unos baldes de parafina, los espíritus metían las manos ahí y después cuando ellos se desmaterializaban, quedaba el guantelete. Allí en este instituto guardan todas estas evidencias de los casos de materializaciones, ¿no? También él era aficionado a la astronomía y allí, en este año de 1909, recibió una distinción por un trabajo que hizo sobre la constelación de la Cruz del Sur y le otorgaron pues un diploma. Conoció personalmente a Camilo Flammarion, quien le dedicó una obra a la esposa de Luis C. Uribe, ¿no? Como ya habíamos dicho, en la obra, Mirando el Misterio, en la parte final, los capítulos finales, él hace un desarrollo de los perfiles de cada una de las personas que conformaron ese grupo, eran muchos, y la medium principal, la sensitiva, era su esposa que caía en unos trances sonambúlicos y no recordaba absolutamente nada de todas las comunicaciones que tenía de los diferentes espíritus que allí llegaban, ¿no? En el año 1921, entonces viaja a Europa en compañía de su vieja Elvira con el propósito de estudiar y publicar su libro ya terminado, Mirando al Misterio. Entonces, allí en la obra pues hace un resumen de todas las investigaciones que habían en las últimas décadas y del siglo XIX y principios del siglo XX. Y también los capítulos finales los dedica a describir en detalle las diferentes experiencias mediúnicas que tuvieron en el grupo. Y ustedes recordarán que para la época había mucho recelo de la iglesia y ellos tuvieron que tomar muchas precauciones para reunirse y desarrollar este tipo de reuniones porque en primera instancia ellos no podían decir que estaban reuniéndose para hacer reuniones mediúnicas porque la fuerza del clero era muy fuerte y entonces tenían que guardar todas las precauciones necesarias para que no hubiera interferencias de ningún tipo en el desarrollo del ambiente vibratorio que necesitaban estas reuniones, como ya todos conocemos, ¿no? Entonces, esta obra, ustedes miran allí, está publicada en París, Librería de las Ciencias Psíquicas, el editor Paul Lemarie, y allí en esta misma librería es que se publicaron otra serie de obras espíritas, sí, otras no, pero que era muy conocida entonces por su orientación, ¿no? Él le coloca este título Mirando al Misterio, contribución al estudio de los fenómenos medianímicos y sus proyecciones sobre el problema moral y religioso, algo que siempre lo marcaba él y por eso él fue un estudioso de las religiones, de la historia de las religiones y encontró en la doctrina espírita y en el libro de Espíritus precisamente y en las obras kardecianas pues todas las explicaciones que llenaron su alma y lo condujeron a investigar más. Todos los autores en esa época publicaban muchos libros espíritas con diferentes experiencias y él logró tener un acervo literario de todos ellos, ¿no? Entonces, cuando uno mira el título de la obra Mirando al Misterio, ¿por qué por qué le colocaría ese título al libro, ¿no? Porque Mirando al Misterio es como cuando una persona está
proyectándose en el horizonte, mirando algo que no está muy claro. Y obviamente, digamos, todas las fenomenologías mediúnicas para la época estaban siendo estudiadas por diferentes investigadores, procurando precisamente clarificar los misterios que estaban alrededor de estas manifestaciones mediúnicas, ¿no? Entonces, a lo largo de la obra, él habla de este misterio en algunas de sus páginas, precisamente haciendo referencia a estos aspectos que están en proceso de clarificarse, ¿no? Podemos decir, sin lugar a dudas, que esta obra es un tratado de inmortalidad y es un tratado de la comunicabilidad, porque a lo largo de todas sus páginas encontramos diversas expresiones, diversos resultados de investigaciones, donde precisamente los mismos investigadores que empezaron a estudiar un medium con el ánimo de descubrir los fraudes que tenía, terminaron convencidos realmente de la realidad de los fenómenos, lo que le pasó a William Crookes, lo que le pasó a César Lombroso, que Luis Uribe describe en detalle cómo fue el desarrollo de esas transformaciones que ellos tuvieron, porque empezaron escépticos, materialistas, sin creer ni en el mundo espiritual, ni en los espíritus, sino su espíritu investigativo era desentrañar, digamos, qué estaba pasando con estos personajes que se decían mediums y que generaban pues esa serie de fenómenos. Y precisamente mirando ese misterio de los fenómenos, terminaron convenciéndose de la realidad por las pruebas tan profundas que ellos encontraron, que vivieron inclusive, porque no solamente que encontraban, sino que vivieron en el campo personal, afectivo, familiar, donde obtuvieron pruebas irrecusables de la inmortalidad del alma, cuando familiares, como el caso de la madre de César Lombroso, se materializan, pues, numerosas veces en varias sesiones, ¿no? Y si uno va y mira el contenido en detalle, Luis Uribe aborda todos los diferentes fundamentos que hoy tenemos dentro de la doctrina espírita y que se han plasmado pues, a través de Confecol, ¿no? Él toca el tema de Dios, obviamente habla de Jesús, de la inmortalidad, pues son numerosos los hallazgos que hace, tanto de la comunicabilidad, pues porque todas las experiencias fenomenológicas que él analiza son precisamente de la comunicabilidad. Y también aborda el tema de reencarnación, ley de causa-efecto, evolución, probabilidad de mundos habitados más tangencialmente y de la ley de justicia, amor y caridad. Entonces, si uno mira, realmente es una obra que toca todos los fundamentos que nosotros también desarrollamos y que estudiamos en nuestros centros espíritas y en las diferentes obras, ¿no? Entonces, para recordar esta librería que tenía un auge, digamos, para la época, era reconocida y no todo el mundo podía publicar allí, ¿no? Tenía que pues, tener, digamos, un aval especial para poder publicar en esta librería de las ciencias psíquicas, ¿no? Por ejemplo, esta obra de León Denis, ustedes ven aquí abajo, París, Librería de las Ciencias Psíquicas. O sea que León Denis también publicó los libros de él también, algunos fueron publicados en esta Librería de las Ciencias Psíquicas. Y entonces, dice el mismo Luis Uribe que esta presente obra se compone a los 80 años del esa es una nota que se coloca, perdón, en la parte inicial, digamos, porque en la AMA de Colombia hicimos una publicación, una edición especial, y esta edición especial, pues habría que colocar esta nota.
que esta presente obra se compone a los 80 años del fallecimiento de su autor y protege sus derechos mediante la ley tal, tal, ¿no? Esto para dejar todo, digamos, con la claridad normativa y jurídica que se hace necesario en una publicación, ya que pues los familiares de Luis Uribe todavía viven, obviamente, pero pues ya no hay necesidad de, digamos, de pedir permiso para una publicación porque después de ese tiempo pertenece, digamos, pues a la cultura general, ¿no? Entonces, esta advertencia sí la hace Luis Uribe. Él dice al final de su parte introductoria que este libro ha sido escrito en Bogotá, capital de la República de Colombia, a fines del año 1921 y principios de 1922. Contiene él una serie de experiencias personales llevadas a cabo por el autor, las que se encuentran en la parte final de la obra. Entonces, él primero hace una introducción en los primeros capítulos, de aspectos filosóficos, morales, científicos también, para dejar al final las narraciones más propias de las experiencias, porque hacían actas pormenorizadas de cada una de las sesiones de los que han participado, etcétera, ¿no? Eh, Él mismo, digamos, hace eh, un panorama, ¿no?, de la obra. Dice que la primera parte del libro contiene algunas reflexiones de índole filosófico y moral, las que se formulan teniendo en cuenta los graves problemas que plantean los fenómenos medianímicos. Pero el autor no ha querido profundizar en las especulaciones metafísicas, ya que él desea ante todo dar a su trabajo un carácter experimental y deja al libre criterio a los lectores el derecho de formarse ideas propias sobre cuestiones tan abstrusas como son las que se refieren a los misteriosos hechos del mediunismo, sin pretender él imponer una conclusión o establecer una creencia. Entonces, por eso él inclusive en los primeros capítulos se refiere a los espiritualistas, al espiritualismo moderno, a los espiritualistas modernos, como hablando en tercera persona. Y él era un espírita pues convencido, pero uno ve que en los primeros capítulos trata más como una exposición general en este tipo de reflexiones, ¿no? Y de una segunda parte del libro que contiene la exposición sintética de algunos estudios, sobre todo investigaciones también, eh, hechos por diferentes investigadores de la época, como les comentaba César Lombroso, también William Cruz, y hay otros también ahí que están desarrollando los capítulos internos, ¿no? Y básicamente, entonces, es un libro de consulta pues muy completo, ¿no? Si nosotros vamos a mirar, digamos, pues algunos detalles ya internos de los capítulos iniciales, en esa primera parte que habla estas reflexiones, por ejemplo, él genera y toma autores de la cultura general que sustentan, digamos, los conceptos reencarnacionistas o la sobrevivencia del alma, ¿no? Y toma diversos autores, no podemos aquí pues ponernos a narrarlos todos, pero vamos solamente a recrear una de las frases y los autores que deja aquí consignado en las primeras páginas es sobre Benjamin Franklin, ¿no? Saben, el inventor, digamos, americano, y hace referencia al epitafio, digamos, que él, digamos, legó para que colocaran en su tumba, ¿no? Y entonces dice, y lo describe del texto integral, dice el epitafio de Benjamin Franklin: aquí reposa entregado a los gusanos el cuerpo del impresor Benjamin Franklin, como las pastas de un viejo libro cuyas hojas se arrancaron y el título y los dorados han desaparecido. Mas no por eso ha perdido la obra, porque ella reaparecerá como él lo creyó en una nueva y mejor edición, revisada y corregida por el autor. Y así como habla de esta referencia de Benjamin Franklin, coge otra serie de autores, unos conocidos, otros no, filósofos, que son afines a la creencia de la reencarnación, de la sobrevivencia,
para el desarrollo pues, de este primer capítulo. Entonces, el primer capítulo nos habla de una serie de frases, pensamientos de escritores, de numerosos autores, de ciencia, de filosofía, poetas, escritores, que abordaron temas trascendentes y también sobre las vidas sucesivas y la inmortalidad. Y ya sobre ese capítulo segundo, entonces, aborda Luis Uribe temas sobre la ley de causa-efecto, sobre la ley de evolución, habla sobre Dios, sobre la supervivencia del alma, y es cuando trata ahí eh, en varios puntos, habla del espiritismo como el espiritualismo moderno, como le decían pues en esta época, ¿no? Entonces, y se refiere a los espiritistas como los modernos espiritualistas, ¿no? En algunos de estos pasajes iniciales, ¿no? Entonces, después, posteriormente, ya en el capítulo 3, digamos, entra a abordar la constitución del hombre. Y entonces, él vio la importancia de poder describir para los lectores que el ser humano pues, está compuesto de hombre, perispíritu y espíritu, y narra y explica cada uno de ellos, ¿no? También, pues, le dedico unos párrafos al tema del perispíritu, del ectoplasma, al olvido de las existencias anteriores, a la presencia o aparición de fenómenos luminosos, en los cuales también toda esta parte del perispíritu y los fluidos tienen mucho que ver, y de los recuerdos espontáneos de vidas pasadas que también aborda en este capítulo, ¿no? Este capítulo tercero, donde desarrolla estos temas que ya comentamos, ¿no? Y después entra, digamos, a hablar en su capítulo cuarto sobre el concepto del medium, la importancia de la mediunidad. Habla, digamos, de las experiencias de las hermanas Fox, aportando, digamos, también datos interesantes y detalles que pronto no aparecen en otras obras. Por ejemplo, dice en relación, normalmente cada vez que uno escucha los relatos de las hermanas Fox, entonces siempre habla que era que hacían ruidos y que con los ruidos pues simplemente establecieron el tipo de comunicación, pero él hace aquí una descripción de 4 tipos de manifestaciones que se dieron ahí en la casa de las Fox. Los golpes fue una de ellas, pero también la agitación de los muebles, la segunda, la tercera en movimientos oscilatorios al lecho donde dormían las niñas Fox, y el cuarto tipo de manifestación eran pasos que se sentían, pasos que se eran imitados como tocando en el suelo cuando la persona va caminando, ¿no? Y esos fueron como los hallazgos que escribe dentro de estas referencias que hace a la parte de la historia, ¿no? De las hermanas Fogg, ¿no? Hay allí en la obra, pues, algunas, encontramos una imprecisión, una fecha, pero no sabemos si eso fue en la edición, porque me imagino que él pues, fue muy preciso en esta, escritura que hizo para el desarrollo pues, de la obra, ¿no? Entonces, más adelante en el capítulo quinto, Luis Uribe aborda las clases de medios, ¿no? Y entonces, él ya empieza a hablar de algunas de las personalidades que eran reconocidas en la época o en las décadas, en la década anterior, y que se dedicaron también al estudio de los fenómenos mediúnicos. Habla de un juez Edmunds, del senador Talmash, de Roberto Heger, de Dale Owen, habla de la Sociedad Dialéctica de Londres, y de las experiencias de Alfred Russel Wallace, ¿no? Que ya es más conocido por todos nosotros por sus aportes en los conceptos de la evolución que fue desarrollando al igual de Charles Darwin, ¿no? Entonces, de cada uno de esos autores, él describe su perfil, digamos, como biográfico, y también libros que publicaron
y que seguramente el doctor Luis Uribe tuvo oportunidad de leer, por ejemplo, de Roberto Hale, profesor de la Universidad de Pensilvania, escribe una obra que se llama Investigación Experimental de la Manifestación de los Espíritus, ¿no? Y así hay diferentes obras que él va describiendo, va narrando. Seguramente él tuvo acceso a esas obras, porque nos decía el nieto de Luis Uribe que él tenía una biblioteca pues muy copiosa, muy voluminosa. Y el día que se hizo la actividad en la Facultad de Medicina, el nieto del doctor Luis Uribe nos llevó algunos libros que nos obsequió para la AME Colombia, pero pues no estaban ninguno de estos que están aquí descritos, ¿no? Entonces, sin embargo, pues la cantidad, digamos, del acervo literario que él debe tener es bastante amplio, ¿no? El capítulo sexto, por la importancia, digamos, se lo dedicas todo a los estudios de William Crookes. Entonces, él narra ahí en el capítulo cómo William Crookes estudió a varios medios, ¿no? Dentro de ellos a Douglas Home, el más conocido fue a la medium Florence Cook, y también experimentó, digamos, o hizo estudios con Katie Fox, una de las hermanas Fox, ¿no? Entonces, en este desarrollo de este capítulo, inclusive él coloca a veces textos completos de estos autores. Por ejemplo, de este William Cruz, hace dentro de este capítulo una publicación de una clasificación de una serie de hallazgos que hizo William Cruz después de 4 años de cuidadosos estudios con diferentes medios. Cruz entonces clasificó los fenómenos obtenidos en 13 clases y narra ahí pues las 13 clases. No las vamos pues a narrar, pero solamente para que conozcan algunas de esas. Entonces él, una clase, porque era, la ciencia nace de la observación, y él en la observación, William Cruz, pues describía y diferenciaba unos fenómenos de otros, ¿no? Entonces, este primer tipo de fenómeno, Cruz lo clasificó como movimientos de cuerpos pesados en contacto, pero sin esfuerzo mecánico. Después, en la segunda clase, fenómenos de percusión y otros sonidos de naturaleza idéntica. Alteración del peso de los cuerpos. Otro de los fenómenos que encontró. Movimientos de objetos pesados colocados a alguna distancia del medio. Mesas y sillas levantadas del suelo sin ningún contacto. En la sexta clase, levantamiento de cuerpos humanos. En la séptima, movimientos de objetos pequeños de diverso, y a cada uno le hace un desarrollo. En la octava clase de fenómenos que estudió Cruz son las apariciones luminosas, y en la novena clase apariciones de manos luminosas, y en la décima clase la escritura directa, que ya nosotros conocemos como la neumatografía, ¿no? Formas y figuras de fantasmas, casos particulares que parecen indicar la acción de una inteligencia externa. Y por último, él clasifica unas manifestaciones diversas de un carácter complejo para referirse a algunas de las experiencias desarrolladas con Katie Fox, una de las hermanas Fox, ¿no? Entonces, hay unos capítulos que son más extensos que otros porque, por ejemplo, en este William Cruz, realmente cuando él desarrolla y coloca, digamos, in extenso el, el trabajo, digamos, de William Cruz, entonces, pues, obviamente, hace que el capítulo sea mucho más denso, ¿no? Entonces, sí, posteriormente sigue narrando en el capítulo séptimo ya otros estudios en otro lugar, digamos, eso ya son unos italianos, hay un grupo en Nápoles que estuvo estudiando Eusapia Paladino, y este grupo desarrolló pues una serie de experiencias también que están desarrolladas en este capítulo séptimo, ¿no? En este capítulo séptimo narra estas experiencias de César Lombroso,
el estudio pormenorizado y todas las restricciones y condiciones que le colocaban a Eusapia Paladino para impedir cualquier tipo de fraude. Y también en este capítulo narra o deja colocado un artículo escrito por César Lombroso, ¿no? Entonces, el profesor César Lombroso, pues, terminó aceptando la hipótesis espírita porque él llegó con la intención precisamente de desenmascarar a Eusapia Paladino y terminó pues convencido de este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo eh, César Lombroso, que era profesor de psiquiatría en la Universidad de Turín, era especialista en criminología y medicina legal, en la época era una autoridad en esos campos, pues un colega del investigador, digamos, a través de una carta, prácticamente lo reta, digamos, a que se abra a este tipo de fenómenos y mire si realmente, si no encuentran nada que sea favorable o que esté, digamos, dentro del fraude, pues que lo deseche, ¿no? Pero que se dé la oportunidad y lo invita a unas reuniones con Eusapia Paladino. Ahí empieza entonces eh, este amigo, el doctor Chaya, que era un espiritualista de Nápoles, que lo invitó precisamente a estas sesiones con Eusapia Paladino. Y pues las pruebas fueron apareciendo una a una a través de la mediunidad de Eusapia Paladino, eh, que terminó pues obviamente convenciéndose de los fenómenos, porque fue la misma madre de César Lombroso que se materializó más de 6, 8 veces y entonces ella materializada le hablaba en el dialecto italiano y le decía como se expresaba con él cuando él era pequeño. Entonces fueron expresiones que nadie más sabía. Y entonces ahí pues él empieza, digamos, obviamente, como decimos nosotros en lo cotidiano, se le corrió el piso. Entonces, aparte de que describe en este capítulo, y él mismo después se escribiría, pues dentro de sus artículos, que en 8 ocasiones se le materializó el espíritu de su madre, desde el año 1902 hasta 1906 a 1907. Entonces, eh, César Lombroso aquí está referido en este capítulo como escribe una obra titulada Investigaciones sobre los fenómenos hipnóticos y espíritas, ¿sí? Y ahí en esa obra él mismo describe las experiencias de materialización con su madre, ¿no? Entonces, y le decía a Eusapio, le decía a César Lombroso, voy a hacer que veas a tu madre. Y entonces, cuando eso ocurría, ya se materializaba la madre de César Lombroso, le decía o se dirigía a él como Césare mi fío, que era una expresión, digamos, que solamente era una costumbre veneciana de la época cuando él era niño y su madre, pues, lo cuidaba, ¿no? Entonces, eh, al final de este capítulo séptimo, entonces, coloca Luis Uribe un artículo completo de César Lombroso, donde él pues hace unas narraciones de sus experiencias y hace una narración del perfil mediúnico de Eusapia Paladino, ¿no? Entonces, al igual que Crux, entonces en este artículo César Lombroso narra, digamos, algunos por unos subtemas, los diferentes tipos de fenómenos
que fueron estudiados por él, estudio con instrumentos de precisión, fantasmas y apariciones de difuntos, y al final entonces él va narrando, digamos, dentro de esas experiencias, su convicción, su convicción. Y escribe al final de este capítulo de Puño y Letra de Luis Uribe, como se ve por el interesante estudio citado de César Lombroso, el genial profesor italiano cambia de opinión y destruye él mismo la argumentación que su vivaz ingenio le había sugerido al principio de sus experiencias para rechazar la hipótesis espírita. Ahora sí, admite la posibilidad de que sea en estos estados radiantes de la materia como puede persistir la personalidad humana después de la muerte. Entonces, vemos un cambio radical en esa concepción, pues, Eusapia Palladino como un medium, eh, profundamente efectos físicos, pero a través de los efectos físicos obviamente se dan efectos intelectuales, porque cuando un espíritu se materializa y da un mensaje ya se convierte en un efecto intelectual. Y entonces, pues era algo realmente muy profundo, digamos, esa transformación, ¿no? Y después viene en el siguiente capítulo, octavo, a hablar de los trabajos del doctor Morselli y doctor Benzano, allá en Italia mismo también, y que estudiaron también a Eusapia Palladino en un grupo que se llama el Círculo de Minerva, ¿no? Y ahí pues desarrollan pues toda una serie de experiencias que tuvieron con ella. Creo que Eusapia Palladino fue una de las medios más estudiada. Ella prácticamente vino con esa misión, ya que desde los 17 años hasta entrados los 60 años que ejerció toda su mediunidad, se dedicó plenamente a permitir que los investigadores estudiaran toda la fenomenología que ocurría alrededor de ella y fue no solo investigada por los investigadores italianos o franceses, sino también ingleses, por los miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, que se dieron inicialmente a la tarea de desmentir las posibilidades mediúnicas de Eusapia Palladino y le generaron en una época un descrédito. Después se crea otra comisión, una comisión de investigadores que llega a las conclusiones que había llegado también Gustavo Geley y William Cruz en relación a la autenticidad pues, de los fenómenos de Eusapia Palladino, ¿no? Entonces, también en la Universidad de Nápoles se dice Luis Uribe que se conformó un comité científico para estudiar precisamente a Eusapia Palladino. Todas estas investigaciones que hicieron fueron generando desvelando esos misterios, ¿no? Del campo de la fenomenología para atestiguar la inmortalidad, ¿no? El mismo Camilo Flammarion, digamos, publica un libro, Fuerzas Naturales Desconocidas, ¿no? Y que en esa obra Camilo Flammarion describe las experiencias con Eusapia Palladino, que también él investigó, ¿no? Y ahí pues hay toda una serie de narraciones que vienen más posteriormente, experiencias que hicieron allá en el Instituto Metapsíquico Internacional de París, con un medium que se llama Franek Kluski, y donde hacían diferentes tipos de materializaciones y formaban los guanteletes de parafina, ¿no? Esto lo hice con el doctor Gustavo Geley, estaba Camilo Flammarion, Rechet también estuvo allí, Conde Gramont y bueno, diferentes que se reúnen en este instituto que hoy creo que ya no funciona. Y entonces, pues ahí sigue en desarrollo diferentes experiencias con diferentes mediums, especialmente con estos
hemos nombrado. Inclusive narra aquí en la obra que también Eusapia fue estudiada por el profesor Curie y Madame Curie, ¿no? Algo que no, pues no se tiene referencia pues, en otras partes, ¿no? Y si ustedes ven la película de Madame Curie en Netflix, ahí ustedes van a encontrar que ellos asistieron, Madame Curie y el esposo asistieron a unas sesiones de mediunidad con un medium famoso que iba, pero que ahí no dicen en la película qué medium era, ¿no? Pero pues interesante que ellos también incursionaron un poco en la investigación o en este tipo de experiencias mediúnicas con estos medios también, ¿no? Y al final de este capítulo noveno, entonces resulta que hay unas conclusiones que coloca Gustavo Galei de este Instituto Metafísico Internacional de París, que al considerar los hechos de mediunidad física establece las conclusiones siguientes. Primero, la producción de los fenómenos, la iniciativa, la idea directriz primordial proviniera de entidades autónomas e independientes. Y segundo, que este psiquismo director primordial parece combinarse de una manera inextricable e inanalizable con elementos mentales conscientes y subconscientes tomados del medium y de los experimentadores. Entonces, eh, resulta que pues ya hay pues unas narraciones donde dice que los hechos de mediunidad física demuestran que las materializaciones fantasmales son entidades dotadas de una existencia objetiva y aparecen como personalidades independientes del medium y de los experimentadores. Entonces, pues esto ya lo narra aquí Andrés Luis, doctor Luis Uribe al final, ¿no? Y después aborda en estos capítulos de esta segunda parte todo lo referente a la mediunidad intelectiva, ¿no? Él llama allí la mediunidad intelectiva es la mediunidad de efectos intelectuales, ¿no? Kardec clasificó en el libro de los medios mediunidad de efectos físicos y mediunidad de efectos intelectuales, ¿no? Y aquí Luis Uribe la llama mediunidad intelectiva, ¿no? Entonces, y en este capítulo 10 es cuando también le dedica unos párrafos a hablar de Kardec. También habla de las experiencias que tuvo Víctor Hugo y sus reuniones mediúnicas donde se comunicaba a la hija de él allá en la isla de Jersey, ¿no? Y las experiencias que tuvo Víctor Hugo espirituales con una entidad que se llamaba la sombra del sepulcro, ¿no? Que le contestaba, digamos, también en versos a Víctor Hugo cuando le preguntaba así igualmente, ¿no? Entonces, ahí, pues, todas esas son una recuperación, pues, obviamente de evidencias que él fue acumulando para darle peso a esta obra. Por eso, esta es una de las obras clásicas, ¿no? Realmente de consulta y de las narraciones tan amplias, ¿no? Que él desarrolla, ¿no? Dice Luis Abril en este capítulo, hablando de Kardec, que luego de leer los libros de Kardec, no podrá menos que admirar la prodigiosa penetración del fundador del espiritismo francés, lo agudo del análisis que lleva a cabo, la argumentación victoriosa con que rebate las objeciones posibles y el sello de sinceridad con que expone, revalúa y juzga el gran problema del mediunismo, ¿no? Y hace una referencia a Kardec diciendo que fue Kardec una persona de grandes virtudes, de absoluta corrección moral, caritativo en la más alta significación de la palabra, y consagró largos años de su vida a la difusión del espiritismo sin tomar nunca en cuenta las burlas ni las críticas injustas de sus contemporáneos. Entonces, ahí le dedica algunos párrafos también pues al codificador de la doctrina espírita y posteriormente vale la pena que los que no han leído el libro pues lo puedan leer, y los que ya lo han leído vuelvan a releerlo, y les recomiendo también este capítulo 11, ¿no?
porque él aquí en este capítulo 11 habla de dos personajes de la época del siglo XIX. Habla de William Thomas Steig y de William Stanton Moses, dos personajes célebres, conocidos para la época, pero que también tuvieron sus sensibilidades y tuvieron pues una serie de experiencias que están allí narradas, realmente muy interesante, que por cuestión de tiempo pues no podemos entrar allí a desarrollar, ¿no? Pero también empieza a hablar de una medium conocida en Estados Unidos, Eleonora Piper, y que también fue estudiada por más de 20 años por la Sociedad Anglo-Americana de Estudios Psíquicos, y en ese capítulo 12, entonces, él profundiza un poco estas experiencias con esta medium, que también tuvo una dedicación plena para ser investigada a través de su mediunidad. Al final de esta segunda parte, entonces, coloca a Luis Uribe una frase que dice lo siguiente: el hombre navega en un océano sin orillas, que es lo desconocido, y cada día que pasa, con la adquisición de nuevos hechos, viene a ensanchar el radio de sus conocimientos y por lo tanto aumentar su propia conciencia en sus relaciones con el universo. Con eso concluye esta segunda parte, y la tercera parte la tituló Experiencias personales, y van del capítulo 13 al capítulo 17, que son los capítulos finales. Entonces, en esos capítulos, básicamente en el capítulo 13, él describe cómo estaba constituido el grupo mediúnico. Eran apenas 4 o 5 personas, y esas 4 o 5, uno era Luis Uribe, y la otra era la medium que él coloca aquí como con el nombre de Celina, porque a lo largo de todas esas experiencias, en los diversos años que estuvieron, refiere Luis Uribe que recibió más de 600 espíritus de diferentes condiciones. Muchos eran conocidos de los presentes y otros no. Algunos investigaban, digamos, eh, en qué época habían estado por los nombres y la experiencia que decían, ¿no? Ellos se reunían 2 veces por semana en el mismo local y horario. Y duraron meses. Dice el doctor Luis Uribe que duraron 8 meses reuniéndose 2 veces por semana y sin tener ninguna manifestación. Eso yo creo que es una prueba, digamos, para la paciencia, digamos, porque realmente pues, es muy difícil encontrar, digamos, este tipo de personas que tengan la paciencia y la perseverancia de estar allí esperando que se den los fenómenos. Y ellos están buscando fenómenos físicos, ¿no? De materialización y todo eso. Algunos eran más impacientes que otros, pero en últimas tuvieron muchas manifestaciones de efectos intelectuales, ¿no? Casos de suicidas, sobre todo se presentaba el espíritu de Ramón de Infiesta, que los acompañó durante mucho tiempo hasta el momento en que se despidió y ya tenían que desarrollar pues otras actividades en otro lugar, digamos, del mundo espiritual, ¿no? Entonces, la mediunidad de la esposa de Luisa Uribe era una mediunidad sonambúlica, y las diferentes comunicaciones, muchas fueron de Ramón de Fiesta, que daba una serie de consejos para todos ellos, pero también daba unas comunicaciones de índole filosófico, moral, muy trascendentes, que están todas descritas allí porque ellos tomaban nota, a puño y letra, o eran anotadas por algunos de los presentes, ¿no? Entonces, otra entidad que se comunicó alguna vez decía que pedía que oraran por ella, porque sufría, ya que en vida no hizo bien, pero tampoco hizo mal. Entonces estaba sufriendo pues por eso. Entonces, en otra oportunidad se comunicó el espíritu de una persona que había sido alcohólica y pidiendo pues ayuda también. Entonces son experiencias similares a las que hemos tenido en nuestro centro espíritas, y obviamente
él las deja aquí consignadas en estos últimos capítulos, ¿sí? Donde están narradas, digamos, las diferentes manifestaciones, ¿no? Entonces, recibieron comunicaciones ya sobre el tema del perispíritu, sobre el espíritu, sobre el mundo espiritual, sobre lo que hacen los espíritus en el mundo espiritual, y ahí va desarrollando las sesiones de mayo de 1915, del capítulo 16, y el último capítulo del libro, que narra el capítulo 17, se lo dedicó a unas breves reflexiones sobre las hipótesis que se invocan para explicar los fenómenos del mediumismo. Y entonces ahí analiza las hipótesis de que sean espíritus solamente diabólicos los que se comunican, y obviamente hace, digamos, el análisis respectivo, ¿no? Entonces, termina esta obra precisamente con estos últimos capítulos de las experiencias que tuvieron en su grupo especial, digamos, de mediunidad, compuesta por apenas 4 o 5 personas. Todas las experiencias narradas en estos capítulos del 13 al 17. Y después él va y publica del 13 al 17, aquí están las experiencias personales, donde están narradas in extenso. Y él dice ahí, entre esos capítulos, que tampoco logró colocar ahí, pues, todas las comunicaciones que tuvieron, pues porque pues no hubiera sido muy extenso, una obra muy extensa, y seguramente los originales reposan en la biblioteca o en las eh, del Liceo Uribe, que debe estar en propiedad pues de sus familiares, ¿no? Lo que serían los manuscritos originales de estas reuniones, ¿no? Entonces, ya para terminar, se dice que el cauce generoso de esta vida se vio amenazada por primera vez en 1924 por un súbito ataque de angina, es decir, una disminución de la irrigación del corazón. Sabía el doctor Luis Uribe, por su propio diagnóstico, que viviendo entre un régimen y cuidados especiales podía extender el plazo de la misma. Su mayor deseo era estudiar el fenómeno de la muerte en sí mismo, y pedía que la lucidez le acompañase al llegar a este trance, ¿no? El 24 de abril de 1934, a los 10 años exactamente de aquel primer ataque de angina, la muerte tocó sorpresivamente su corazón. Eran las 11 de la noche. Se da cabal cuenta el peligro que sobre sí se cierne, y llama a los suyos diciéndoles: corran, es la muerte. Se le aplican las inyecciones de medicamentos que con indicaciones preventivas había advertido a los suyos, pero todo resulta inútil. Las descripciones que hace la señora colombiana Antonia Martínez en su pequeña obra, La historia del espiritismo en Colombia, ¿no? Eh, y ya finalizando, dice: la tarea de esta alma grande había finalizado ante la consternación de los órdenes familiares. Los ojos comprensivos del padre y esposo del ciudadano ejemplar se cierran para siempre, y su espíritu se desprende de aquella vestidura para entrar en las dimensiones de luz que le correspondían. Sobre su escritorio y de su puño y letra había escrito aquella noche, como era costumbre, una frase que sintetizaba todo cuanto pudiéramos decir. Esa frase que él escribió es: hoy más que nunca estoy convencido de la supervivencia. Firma Luiseo Uribe. Entonces, el busto de Luiseo Uribe y el pueblito de Titiribí, para el que quiera viajar a conocer el pueblo donde nació Luiseo Uribe. Muchas gracias a todos. Si hay alguna inquietud, con mucho gusto, pero la idea Gracias, pues Fabio. seguramente es eh, incentivar para que leamos esta obra, que es un poco densa, digamos, en su contenido, pero muy valiosa. Así es. Fabio, el doctor Sea Uribe en esta obra, pues, es un pionero de estos temas, pero además creo que ha hecho algo que los demás espíritas colombianos no hemos hecho, que es consignar las experiencias mediúnicas que él realizó
creo que no existen libros espíritas de colombianos donde se consignen esas propias experiencias. O sea, que fue pionero y casi que no lo seguimos, no le seguimos esas experiencias, ¿verdad? Claro, es que él realmente hacía lo que hacían, digamos, los experimentadores europeos, ¿no? Ellos, todas las experimentaciones que hacían con los diferentes mediums, llevaban unas actas pormenorizadas en esta sociedad de investigación, tanto en Italia como en Europa, como allá en Inglaterra. Ellos tenían una descripción pormenorizada de las actas y de todas las formas que colocaban, digamos, a los medios que están estudiando para evitar que fueran ellos a hacer fraude. Entonces, todo eso lo dejaban descrito y después describían las manifestaciones tal como sucedían. Entonces, por eso ese es un material que se convierte en un material de estudio, porque todas esas actas están registradas en esos anales de las ciencias psíquicas allá en estas instituciones. Y obviamente como Luis Uribe tenía ese modelo académico, era profesor, era estudioso, entonces él sabía que todo esto tenía que quedar bien registrado y pues si uno tuviera realmente algún día acceso a las actas originales de estas reuniones, pues seguramente vería todos los pormenores que tenían para los cuidados, de que todo quedara consignado, ¿no? Fabio, y bueno, sabemos de la captación de Divaldo en el Congreso de Cartagena cuando recibió un mensaje de doña Ana, donde decía que aquí estaba Sea Uribe. Pero se han recibido mensajes de él en obras mediúnicas, en obras inspiradas, es decir, como espíritu, dictando mensajes. Si hay algún mensaje o texto del propio Sea Uribe desencarnado. Pues yo creo que, digamos, él es un mentor del movimiento espírita colombiano y, como tú dijiste al principio, latinoamericano, ¿no? Digamos, porque aunque su obra pueda que no sea muy conocida en otros países, digamos, la universalidad de lo que él describe en la obra, pues realmente es importante que la gente conozca su libro, eh, porque, digamos, deja unas sustentaciones profundas de lo que es no solamente las evidencias de la inmortalidad, sino las evidencias de la realidad de los fenómenos mediúnicos, ¿no? Entonces, obviamente, desde la espiritualidad, digamos, se hace presente, digamos, en diferentes lugares, con certeza, si no ha reencarnado, que no conocemos que ha reencarnado, y que haya mensajes, pues seguramente, sí, no conozco directamente así algunos de los que podemos, digamos, definir, pero pues como el objetivo era hablar del contenido del libro, pues en el libro obviamente no aparece nada de eso, ¿no? Bueno, Fabio, muchas gracias por tu exposición. Se ha acabado el tiempo. Sin embargo, si hay alguna pregunta o alguien que quiera preguntar algo, le daremos la palabra. Si no, entonces pasamos. Nancy. Oh, gracias, buenas noches. Pues realmente no es una pregunta, es como una invitación. Tú lo dijiste a Abelito, pues no tenemos ninguna reseña de qué pudo haber sucedido posteriormente de la desencarnación de Lucía Uribe, porque no tenemos el hábito de registrar. Nosotros aquí en Colombia no sabemos qué haya pasado en otras partes, como decía Fabito, pues no hay mayor información, pero qué bueno fuera que nos quedara esa inquietud frente a esos registros, porque cuánta información se pierde del mundo espiritual por no hacer ese tipo de registros, sino
no hay historia de todo el proceso del movimiento espírita y quienes hayan sido los precursores. En este momento, pues uno, por intermedio de Jorge Berríos, se publican algunos mensajes de Ana Fuentes de Cardona, pero pues faltaría un poco más de disciplina, la verdad, para poder hacer una mejor reseña de todos esos procesos que además pueden ser confirmados científicamente, todo el aporte que el movimiento espírita hace a Colombia, ¿no? Y al movimiento en general. ¿Sí? Nos deja esa inquietud. Muchísimas gracias. Y gracias, Fabito. La verdad, pues tú sabes que yo ese libro lo estuve comenzando a hacerle la revisión de estilo. No lo logré, pero volví, me sentí muy motivada porque sí, es hacer esa recomendación que tú nos haces, es muy importante. Mucho el contenido que hay ahí en ese libro, que debemos de retomarlo porque eso nos fortalece igualmente todo el trabajo que hacemos. Muchísimas gracias. Muy amable por Fabito y haberlo invitado a hacernos esta exposición. Gracias. Bueno, Fabio, ¿algunas palabras finales, alguna conclusión antes de hacer la despedida? Tal vez lo más importante, que no nos olvidemos de nuestros pioneros espíritas en nuestro país, en nuestra región, que vayamos a esas fuentes, vivamos lo que ellos vivieron cuando escribieron estas obras y poder hacer esa profundización en el material que ellos elaboraron, ¿no? Pues nosotros también creíamos que el doctor Luis Uribe era el primer médico espírita aquí en Colombia. Con la investigación que ha hecho el compañero en Cartagena, nos hemos dado cuenta que hubo otros médicos, digamos, de finales del siglo XIX, también espíritas, que conocieron los libros de Kardec. Algunos de ellos viajaron también a Francia y estuvieron aquí desarrollando varias experiencias divulgativas. Dos de ellos fueron médicos también. Entonces, nos damos cuenta que los misterios, como dice el doctor Luis Uribe, mirando el misterio, se van develando, estos misterios se van develando y se van encontrando otras razones que la historia nos brinda para comprender que la planificación espiritual está, digamos, muy precisa. Digamos, una vez que surge la doctrina espírita, entonces vienen diferentes espíritus en países suramericanos, porque no solamente aquí en nuestro país, en varios países de Sudamérica, en Brasil principalmente, y aquí en Colombia, varios pioneros también estuvieron trabajando eso, el tema espírita, divulgando, haciendo conferencias, generando folletos, pequeñas revistas que están todas descritas en la obra que va a publicar Confecol. Inicialmente lo iba a publicar con el título El Espiritismo en Colombia, 160 años de historia. Ahora creo que le van a cambiar el título, pero pues es importante conocer nuestra historia para no digamos, repetir cosas que ya históricamente han sido realizadas también, ¿no? Muchas gracias, Fabio. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a hacer la elevación de pensamiento para terminar.